A pesar de que en la recta final se alcanzaron a distinguir varias selecciones que tenían chances de debutar en el Mundial de Qatar 2022, finalmente ninguna más que la misma local logró la hazaña. Habían varios casos en todo el mundo, pero en África llamaban la atención dos particulares casos, el de la selección de Malí y el de la selección de la República Democrática del Congo, quienes también pudieron haberse clasificado. ¿La República Democrática del Congo? Suriak, Petrovic, Bajevic e Gian. No. Hablemos de Zaire, una de las selecciones mundialistas desaparecidas. Muchos la recuerdan quizás como una de las peores que la cita mundialista ha podido ver, y con esta casi clasificación del Congo salió del baúl de los recuerdos aquella pésima campaña que tuvo este combinado en los lejanos años 70, en donde se clasificaron y participaron de la Copa. Aún así, el paso de este misterioso seleccionado no solo lo caracterizó su terrible nivel deportivo, sino también algunos secretos que mucho después salieron a la luz y que fueron enterrados en el olvido. Hablar de Zaire es básicamente hablar de la selección más intrigante, misteriosa y extraña en la historia de los mundiales, y si no me creen, existen hasta 3 hechos inéditos e increíbles que hoy les contaré sobre el combinado leopardo, todos los oscuros secretos de su travesía por tierras alemanas en el año 1974. Quédate porque comenzamos. Como siempre digo, toda buena historia merece su contexto, pero en este caso es súper necesario si queremos entender lo acontecido en aquellos meses en los que el mundial se disputó y este combinado nacional fue partícipe. Decimos este combinado nacional en referencia a la selección representativa de Zaire, un joven estado que apenas en el 71 había conseguido su independencia como colonia de Bélgica que era antes. Joseph Mobutu, el jefe de estado, era aclamado porque a su mandato el territorio africano había dejado de ser una colonia y pasado a ser reconocida como una nación propia. El problema es que este mandatario tenía ideas un poco rayadas. Lo que quería este gobernante y su grupo era legitimar a Zaire como un país más y vio en el fútbol la oportunidad para darse visibilidad. Así, si la selección nacional se metía en medio de países gigantes que todo el mundo conocía, lo asemejaban como tal, y Zaire podía decir presente y validar aún más su importante cambio político y social. Esta propuesta de introducir el fútbol no tardó años, sino que ya se venía pensando como la estrategia para lo que querían, incluso antes de conseguir oficialmente la independencia. Por eso en ese mismo 1971 se conformó un equipo con jugadores sin experiencia alguna, y se contrató al director técnico Blagoje Vidic, de nacionalidad yugoslava. El estratega europeo no había sido escogido porque sí, sino que tenía dos muy buenos antecedentes. Por una parte fue el portero de la selección yugoslava subcampeona de la Euro 1960 y por otro lado había conseguido llevar a otra africana como lo fue Marruecos a un mundial, tratándose del de México 70. Al técnico se le ofreció que dirigiera el sueño del pequeño africano y se puso manos a la obra. Al menos el DT tenía experiencia y así se metieron en las eliminatorias rumbo al próximo mundial, el de Alemania 1974. A la Copa del Mundo solo podía ir una selección africana, no más una, y ya habían hasta 24 en disputa por ese único boleto. Básicamente, para ir debías ganar una especie de Copa Africana. El yugoslavo supo manejar la situación y ordenó al equipo llevándolo a la gloria, venciendo a Camerún y a Ghana en las primeras rondas y en la liguilla final a su ex selección Marruecos y a Zambia. El boleto más que dorado de África a la cita mundialista era de Zaire y se lograba el plan del mandatario de aquella nación. Como incentivo, Mobutu había prometido muchas cosas y lujos a los jugadores si lograban clasificar, y como lo consiguieron había una promesa que faltaba cumplir. Pese a la majestuosa y épica clasificación, lo negativo llegó preciso cuando menos debía ser, en la misma Copa Mundial, y es que desde el primer vuelo que tomaron hacia tierras germanas las cosas salieron increíblemente mal. Entramos en la parte de la historia que todo empieza a ponerse cada vez más raro, ya que la concentración de Zaire tuvo problemas en los aeropuertos de Alemania, ya que habrían transportado con ellos una maleta misteriosa. El contenido de esta eran 20 monos muertos. El primer escándalo había ocurrido, un fácil y funcional titular para cualquier periódico de la época, una selección mundialista es encontrada con cadáveres de animales en sus maletas. Después se descubrió que en realidad había una explicación detrás del bizarro, aunque egocentrista hecho. Los principales de la delegación nacional explicaron que el mono asado era un plato deleitable en sus tierras y que por obvias razones en Alemania no iban a encontrar algo así. Los empleados del aeropuerto simplemente quedaron perplejos y les permitieron ingresar respetando su cultura, aunque en general la situación haya producido náuseas. Una vez el plantel entero llegó al hotel de Frankfurt, conocieron a los que iban a ser sus durísimos rivales de primera fase: Brasil, Escocia y Yugoslavia, poderosas selecciones y la sudamericana vigente campeona del mundo.
pesar de que el favoritismo los había abandonado por completo, ese debut fue satisfactorio aunque fuese una derrota. En la primera fecha los rivales fueron los británicos escoceses, a los que el conjunto africano les peleó hasta el último minuto. Por desatenciones defensivas habían dado 2 goles al oponente, pero resaltaron 2 grandes nombres en el equipo sólido leopardo: Mayanga, al que le apodaban el brasileño seguramente porque era el mejor, y Ndaye. Pero creer que el choque cultural fue solo vivido por los jugadores es un grave error si de conocer la verdad se trata, ya que la hinchada zaireña también tuvo inconvenientes. Un par de días antes del segundo partido, que sería contra Yugoslavia, un grupo de brujos de Zaire llegaron para apoyar, pero de una peculiar manera. Querían ejercer un ritual en tierras alemanas con el fin de facilitarle la labor al inexperto equipo de su país. Lo que pasó fue que a estas personas se les rechazó en la concentración de la selección, a la cual querían acceder para hacer sus cosas. Se supo además que quien les había cerrado las puertas había sido el director técnico de la selección, al cual entonces los brujos resintieron de una manera increíble. No los dejaron pasar, pero ellos seguían a su selección, incluso se quedaron horas afuera del hotel en donde se alojaban, y en una entrevista aseguraron que el técnico Vidic no quería la ayuda de sus rituales para que el conjunto leopardo pudiese ganar, porque el siguiente partido iba a ser contra el país natal de él mismo. Así se le tachó al estratega de que estaba preparando al equipo para perder ante el conjunto europeo y así ayudarlo a pasar de ronda. Una loca teoría que no le causó mucha gracia al público seguidor del campeonato. Mientras tanto, los jugadores ya no querían jugar el segundo partido, esto debido a que el mandatario Mobutu, quien les prometió muchas cosas, no había salido con nada y se sentían engañados. Aún así, asistieron al partido contra los balcánicos. Lo turbio empieza en este encuentro, que desde la alineación presentaba incongruencias, ya que el técnico había sacado inesperadamente a el brasileño, quien era la estrella, y también sacó al portero titular. Aquí entran las especulaciones del maleficio que durante esos días los resentidos brujos habían hecho, pero también la realidad de que el equipo, si ya de por sí era flojo, sin 2 de sus más importantes hombres era demasiado vulnerable. Si se analiza a detalle, la decisión fue extraña y de pronto servía como una prueba de las acusaciones de los brujos. Quizás Vidic tenía la intención de dejar ganar a su país, Yugoslavia. En fin, el partido se jugó con todo y esos contratiempos, y apenas a los 22 minutos el marcador ya ajustaba 4 por parte de los europeos. Fastidiados por la superioridad, Ndaye, otro de sus grandes jugadores pero que sí estaba en cancha, comenzó a reclamar fuerte al árbitro del encuentro, el colombiano Omar Delgado, y entre la calentura y el posible desentendimiento del lenguaje, este futbolista de Zaire no lo pensó ni una vez y soltó una tremenda patada cuando el referí estaba de espaldas, una mítica hazaña que por supuesto desembocó en la absoluta expulsión del partido para este jugador, y además una sanción de 1 año sin jugar en torneos deportivos. Luego de eso el partido se fue todavía más a la borda, porque desde ese momento hasta el final del encuentro los yugoslavos lograron convertir otros 5, dejando un marcador final de 9-0, un resultado que sin duda los hacía ver como todo lo contrario a lo que los gobernantes de su nación querían. Cada partido que jugaba la selección de Zaire las cosas se ponían más pesadas. Resulta que muchos acompañantes del equipo en el viaje eran guardias mandados por Mobutu para mantener la situación controlada, y después de que los jugadores volvieron al hotel con severa humillada de 9 goles en un partido, estos guardias habían recibido una instrucción muy clara: debían dar un mensaje con la misma claridad a los futbolistas. Si el resultado en unos días contra Brasil es de 4 goles o más en contra, mejor ni siquiera piensen en volver a su casa. Decía el amenazador mensaje que condenaba la tranquilidad de todos los futbolistas, que no solo habían sido engañados por este mandatario, sino que ahora eran víctimas de algo que se veía imposible. Hablamos de la Brasil campeona del 70, equipo que incluso en la actualidad es considerado como uno de los mejores 11 de la historia. El partido último para el combinado de Zaire se dio inicio y a los 40 del primer tiempo su integridad dependía de un hilo. Los sudamericanos habían conseguido la victoria parcial de 3-0. A esto se sitúa la jugada más ridícula, burlada y descontextualizada de la historia del fútbol. Aquella jugada en la que se le concedió un tiro libre a favor de Brasil y Muamba, uno de los jugadores de Zaire situados en la barrera, corriera y rechazara el balón cuando estaba quieto, que ni siquiera habían amagado los 2 brasileños en patear. Para muchos este fue un gesto de risas y de completa ignorancia deportiva, y que terminó por convertir a la selección africana en el hazmerreír más grande del fútbol. Lo que pasa es que si Brasil hacía el gol en ese tiro libre, significaba que los jugadores no podrían volver a su país ni ver a sus familias jamás. Un gesto sí chistoso, pero con una explicación oscura y triste. Afortunadamente, pero muy afortunadamente para el conjunto africano, el partido solo acabó 3-0 y en esta fatídica participación ninguno de ellos vio una sola compensación. Estos hombres eran pobres, hablamos de los más atléticos en un país que hace años era una
una colonia maltratada por el subdesarrollo. Exigirles algo más era pisar la realidad, pero aún así lograron con las uñas salvarse de la amenaza. Después de su odisea mundialista, esta selección jamás volvería a verse en algún mundial, incluso desapareciendo a finales del siglo, debido a la Primera Guerra del Congo. Este conflicto, del que no entraremos en detalle, produjo que Mobutu fuera derrocado y junto a él la dictadura. Su cargo como presidente de la nueva República Democrática del Congo. El nuevo líder decidió cambiarle el nombre al país para convertirlo en la República Democrática del Congo, haciendo énfasis en que en este nuevo periodo la nación se oponía a alguna otra especie de dictadura que tanto daño le hizo al país. Como esto fue así, obviamente la selección desapareció y con el tiempo nació el nuevo combinado que, como repasábamos, estuvo cerca de volver. Solo que de haberlo hecho sería con otro nombre. Y aunque se trata del mismo territorio pero con otro nombre, como dijimos, el papel de este mundial se le atribuye única y exclusivamente a la mítica Zaire, la selección más misteriosa y oscura de los mundiales. Una historia no tan popular o conocida que personalmente me voló la cabeza al saber que aquella graciosa y humillante participación de un país random africano en el 74 estaba rodeado de tantas otras influencias para que las cosas se dieran así, desde una clasificación épica hasta la extraña e infortunada situación de peligrar su regreso al país. Comenten de qué otra selección extraña les gustaría que repasáramos su historia y recuerden que abajo en la descripción encuentran un montón de artículos y fuentes que comprueban esta historia y de los que me basé para traerles este material, como en casi todos mis videos. Sin más, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya parecido interesante. Ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, la mejor ayuda es dejando sus interacciones, bien sea en likes, comentando y suscribiéndose si es que aún no lo han hecho. Yo soy Chapas el Crack y nos vemos en la próxima.